Muy buenas tardes, querido Néstor. ¿Cómo andás? Muy bien, Alicia, ¿y vos? Bien, bien. Me alegro Bueno, muchísimo. muy interesante toda la conversación que hemos tenido. Y bueno, me gustaría que nos hables un poco al respecto para los oyentes, los queridos amigos de Rosario, que están siempre tratando de encontrar alguna punta a la madeja y bueno, para mejorar la calidad de vida. ¿Qué te parece? Realmente esa es una pregunta muy interesante. Vos dijiste calidad de vida. Deberíamos entender primero qué es calidad de vida. Yo Bien, diría, yo diría sentirse bien, feliz, pleno. Y claro, hay varias técnicas. Hay una parte que realmente no vamos a tocar porque no podemos manejarla, cambiarla, que es la genética, ¿no? Es decir, salud significa bienestar físico, psíquico y social. Una persona sana no puede ser feliz en una sociedad enferma y una persona enferma no podría vivir en una sociedad sana. ¿Sí? Necesitamos ser felices nosotros y que la sociedad sea feliz. Nos planificamos, nos identificamos con la sociedad. Nos desarrollamos, nos identificamos y nos sentimos seres humanos. El ejercer el oficio de ser humano lo ejercemos en sociedad. Por lo tanto, una sociedad enferma, si está enferma, no podríamos, por eso el sentido de, no podríamos ser felices. Por eso el sentido de salud implica la sociedad, físico, psíquico, espiritual y social. Bueno, hay muchas pautas, pero básicamente lo que es hereditario no lo vamos a tocar porque eso no lo vamos a cambiar. claro. ¿Y en qué consiste, o en qué enfocás vos la salud social? ¿A qué llamás vos la salud social? ¿Cuál es la meta que tendríamos que apuntar cada uno individualmente para realizar esa salud y conseguir esa salud social? La dinámica de relación del hombre con la sociedad es muy difícil manejar. Yo diría inmanejable. Pero sí podemos tratar de alterar esa dinámica, que es una dinámica, es una fuerza que va y viene. Yo puedo aportar a la sociedad me influye sobre mí. No puedo evitar la influencia de la sociedad sobre mí, es un ida y vuelta. Y yo puedo aportar a la sociedad para que cambie. Al menos es mi idea de que cambie. Pero todos Claro. están haciendo lo mismo, que cambie. Poniendo un granito cada uno, como Cada uno quien pone su decir. granito, pero claro, algunos ponen su granito bajo su conciencia, que si el tipo es bochófilo, querrá que toda la sociedad sea bochófila. A mí, o si alguien es boxeador, todo el mundo querrá que practique boxeo. A mí no me gusta el boxeo, yo puedo indicar, a mí me gusta personalmente el ajedrez, podría intentar que todo el mundo juegue ajedrez, no sería justo, pues es una dinámica, ¿no? Pero estamos hablando de salud, entonces yo puedo aportar cosas que creo que hace bien al hombre. ¿Y cómo puedo influir en la sociedad? Primero siento yo mismo, ejerciendo yo ser ejemplo de lo que yo aporto. Yo no puedo decir algo, propagar algo, digamos, pensar que algo está bien y yo no lo estoy ejerciendo. Ser primero ejemplo, por ejemplo, si yo digo que la leche, la carne, es un ejemplo, ¿no? De todo eso. No hay que consumirlo en abundancia porque produce cáncer y yo estoy tomando leche, comiendo carne, no soy un buen ejemplo. Tampoco sería un ejemplo si yo digo no hay que comer tal cosa, estar sano y yo estoy enfermo y con tal medicamento se cura y yo sigo enfermo. Yo siento ejemplo, cumpliendo lo que yo digo. Si Sí, yo, sí, lo contrario al famoso dicho de haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no es claro, cierto? O sea, el hecho es poder hacer, ¿no? Decir a los demás, pero también hacerlo y darlo con el ejemplo, ¿eh? ser Ese ejemplo, sería, sí, ser ejemplo. sí. Y cuesta ser ejemplo, más en sociedad donde uno convive. Dice el refrán, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pero bueno, ser ejemplo, porque cuando en un momento no va a tocar ser ejemplo. Cuando uno da un discurso, una ponencia sobre algo, automáticamente uno pasa, se autorreferencia de ese algo. Y en general yo diría que se basa en varios principios el bienestar de un ser humano. Sobre todo, yo empezaría, si me hubiese hecho esa pregunta Alicia hace 20 años, te diría empezamos con la alimentación. Hoy te digo empezamos con la parte espiritual. Es más feliz el hombre que tiene fe que el hombre sin fe. El hombre con fe es capaz de soportar muchas negaciones que no es capaz de soportar un hombre sin fe. El hombre sin fe debe rellenar ese vacío con cosas materiales. Por eso el hombre sin fe puede ser bueno, honrado, pero necesita
compensar esa falencia espiritual con cosas a veces materiales, totalmente materiales. Entonces la parte espiritual es muy buena. Cada uno que pensará a su manera, tendrá fe en su Dios. Claro. Pero la parte espiritual es fundamental para una buena salud. Sí, es indispensable. Sí. Hoy te diría yo que es lo básico. Sí. Sí, no importa, digamos, más, la línea que siga, importa que tenga fe, que tenga esa seguridad. Acuérdate, Alicia, lo que dijo Jesús, el maestro, que fue maestro sin título, ese man fue maestro, reconocido como maestro, cuando dijo, si tu mano izquierda es causa de pecado, córtala y tírala. O sea, está sobreponiendo lo espiritual sobre lo físico. Evidente ese mensaje, ¿no? Y en segundo lugar yo pondría los pensamientos, más que la comida. En este momento yo pongo la comida en tercer lugar. Los pensamientos negativos, por más que comas sano, tarde o temprano van a influir, porque tenemos que tener en cuenta, el pensamiento lleva en movimiento lo físico. Cuando el pensamiento da una orden, lo físico es torpe, no sabe si es verdad o no lo que está diciendo el pensamiento. Cuando el pensamiento da una orden, el cuerpo lo sigue inmediatamente. Por lo tanto, si la mente da una orden errónea, el cuerpo lo sigue y paga las consecuencias. Eso me hace pensar, ¿no? Tantas teorías que hay con respecto a las enfermedades, como por ejemplo el cáncer, enfermedades terminales, ¿no? ¿Cómo está el pensamiento, esa emoción en la sociedad, como para que terminen en esas enfermedades tan graves, ¿no? Hay todo un proceso, un dictamen que está emanando la mente, una energía que está emanando la mente, que está produciendo este tipo de enfermedades. Entonces creo que es muy importante que podamos llegar a revertir esos pensamientos. Yo creo que la cosa funciona así. Partamos de lo que dijimos en el primer lugar, lo espiritual. Vamos a suponer que una persona tiene fe. No importa en qué Dios, en qué tiene fe, tiene fe en la trascendencia, que hay algo que va a superar, que va a permanecer permanente después de la muerte física. El nombre que le ponga no importa, pero la persona tiene fe en esa trascendencia, ¿no?, de la vida. La vida después de la vida, la muerte después de la muerte. Perdón, la vida después de la muerte. Y el tema de cómo repercute, yo diría que en primer lugar está lo espiritual. Si una persona tiene fe, mucha esperanza y apuesta toda su ficha a eso, y no a lo material, al triunfo, lo personal, a lo puramente material, como se pone toda su ficha en progresar y tener un hotel de 10 estrellas. Segundo, psicológicamente no tiene resentimiento, ¿no? Es un tipo no vengativo, no envidioso, una persona apacible, que entiende al prójimo. Yo no hablo de perdón, nada de esas cosas, sino de entender al prójimo. Claro, porque el perdón aparece después que uno lo entiende. Comprende. No se puede perdonar si uno no comprende el error, ¿no? Primero comprender, exacto. Ponerse en el lugar de la persona que uno quiere criticar o juzgar es fundamental en el proceso del perdón. Yo te diría que una persona que ya va con ese saldo positivo, el cáncer, quizás ni se entere que tuvo cáncer. ¿En qué me baso? Que yo llevo, actualmente no estoy ejerciendo, 30 años de profesión. He visto casos por estudio posterior a la muerte o por estudio perquirúrgico, he visto casos de tumores que están encapsulados. La persona, sobre todo el tumor se da mucho en el nombre, el tumor de próstata, que han tenido un tumor y regresaron, el organismo lo encapsuló, está ahí, y la persona nunca se enteró. Y sabemos de muchísimos casos de que falleció por otra situación. No, a veces un prequirúrgico se lo hace antes de la cirugía y se entera que tuvo cáncer. Está encapsulado, ya no es más cáncer, está encapsulado. Sí. Y bueno, actualmente se acepta que la persona puede tener muchos cánceres y el organismo superarlo. Y el paciente nunca se entera porque no ha progresado. ¿Qué es un cáncer? Un clon de célula que se vuelve rebelde al organismo y el organismo combate y lo supera. Si la persona está bien espiritualmente y bien psicológicamente, lo supera continuamente. Entonces, no es el tema del cáncer. Si está el cáncer, porque hay un problema en una persona, en ese sentido que te decía, psíquico, espiritual, social. ¿No? Sí, se me ocurre, estoy asociando, ¿no? Y se me ocurre pensar en los desequilibrios que puede tener la persona, esa energía que es desequilibrante entre lo que piensa, lo que desea como pensamiento y lo que siente emocionalmente, ¿no? Porque a veces no están acorde el pensamiento y el sentimiento. Y ahí se produce una ruptura. El cerebro
que en este caso es físico, material, que es el intermediario entre el ser espiritual y los deseos de ese ser espiritual para llevarlos a la acción a través del cuerpo físico, ¿cómo influyen en esas desarmonías físicas? Partamos de un ejemplo concreto. La mente de una persona que vive en el campo es mucho más simple que la mente. Estoy hablando de mente como ente de pensante, así aclaremos algo para ponernos de acuerdo. Existe un órgano, una parte física que es el cerebro. La parte pensante le llamamos mente o psiquis. Es decir, una psique y una mente, para mí son sinónimos. Necesitamos un órgano para ejercer ese pensamiento. Y ese órgano es el cerebro. O sea, el cerebro es la parte, digamos, física, y el pensamiento. La psique es la parte pensante, inmaterial. Bueno, esa parte psíquica o pensante es mucho más simple en un ser humano que viva en el medio del campo que en alguien que vive en la ciudad. ¿Por qué? Porque los conflictos sociales, como yo decía al principio, en una sociedad conflictiva o enferma, un hombre no puede ser feliz, porque evidentemente que esa psique... Hay una interrelación aparte. Es directa. Pensá vos en un ejemplo burdo, pero real. Nadie que trabaja a nivel de gobierno, en una oficina, y le viven serruchando el piso a todo el mundo. Y hay dos posibles empleados que asuman esa jerarquía, como se quieran amigos íntimos, y tienen que cuidar que no les serruchen el piso, como se dice habitualmente, ¿no? Claro, en el campo alguien tiene su campo, se siente seguro porque nadie le va a invadir el campo y sembrar la soja en lugar de él. Pero a nivel público, vos te levantás y te ocupás una silla, y tenés que hacer un juicio para que te devuelvan una silla. Entonces, tenemos tantas situaciones que la mente no está preparada para resolver, y conflicto no resuelto, problema a tiempo. Claro, es el estrés famoso que ahora se dice y se habla del estrés, se desemboca en un montón de otras situaciones y de otras enfermedades. Toda la culpa, el estrés, que son todas esas situaciones que uno no alcanza a resolver o que se quede incapaz de poder resolver, las que están ahí dando vueltas. No te da tiempo, el cerebro necesita, incluso más, esto se potencia porque un conflicto no resuelto, vos lees un libro y no lo entendés, quedó grabado en la mente, y la mente ¿qué hace con eso? Va al reciclaje. El reciclaje es como una computadora, se satura. O sea, tenemos 20.000 preguntas no resueltas. El del campo, el hombre del campo, no tiene tanto proyecto. El proyecto es si va a llover, si sembrar soja, trigo. Muy poco conflicto. No tiene conflicto en la sociedad. No se le plantea la alternativa que le van a quitar el campo. No se plantea la alternativa que le van a quitar el puesto. Ni se plantea la alternativa de que va a quedar desocupado. Entonces es un estrés no resuelto. No lo puede resolver, pero no sabe qué va a pasar. Es el hombre del campo, cuando mucho pierde su cosecha, pero el campo no se lo quita. Entonces, fíjate cómo influye una mente que está en un campo, en una zona rural, no aislado, pero sí en una zona menos poblada, y que alguien que vive en una ciudad muy grande. El conflicto no resuelto, pues yo insisto mucho en que la salud es el concepto de salud social, vivir en un ambiente sano. Bueno, pero suponiendo, como vemos, que no podemos obtener ya una salud social, porque la salud social implicaría todo el entorno, ¿no es cierto? Toda la sociedad. Individualmente, ¿qué podemos hacer por nosotros?